Buenas tardes, amigos televidentes de este espacio, Soberanía Popular TV, Impacto Jurídico y más. Una vez más, aquí estamos compartiendo con ustedes informaciones novedosas dentro del ámbito jurídico, informaciones actualizadas. La verdad que para nosotros es un verdadero privilegio contar con su sintonía. Buenas tardes, Sonia Uribe. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes a todo el que nos está viendo y escuchando en la tarde de hoy. Como dices, realmente es un privilegio poder compartir con ustedes las novedades y los principales hechos que han acontecido en nuestra sociedad a nivel jurídico y también a nivel general. Y Rosy, antes de que empecemos el programa, nosotros desde este espacio de Impacto Jurídico y más por Soberanía Popular, queremos solidarizarnos, señores, con todo el pueblo de Higüey y en especial con la familia de Amable Ariztí Castro. Digo de todo el pueblo de Higüey porque murió el denominado cacique de Higüey, que fue una muerte muy sorpresiva, un hombre relativamente joven que la muerte le sorprendió y que ha llenado de luto a una parte importante del país. El señor el Amable Ariztí fue senador durante varios años de la República Dominicana, 4 veces presidente del Senado, fue diputado, fue una persona con una trayectoria política importante. Es una gran pena su partida y nos unimos al dolor de su familia y nada, que Dios le dé el descanso eterno a su alma. Así es, Sonia, fue una sorpresa la muerte del político y el senador, que yo pienso que a todo el mundo le llenó de mucha sorpresa, y al margen de cualquier sombra, como yo siempre digo, que todos los seres humanos y las situaciones estamos llenos de luces y sombras. La verdad que era una persona muy querida, y nosotros en comunicación con personas familiares cercanos míos, incluso clientes de esa zona, Higüey lloró la partida del señor Amable Ariztí Castro. Así que pedimos a Dios misericordia a su alma y un descanso, y también mucha conformidad a sus familiares, que es una pérdida realmente irreparable. Sonia, en estos días sabemos que, bueno, ya vemos los bancos abarrotados, principalmente lo de las entidades públicas, porque el gobierno, como es tradición en los primeros días del mes de diciembre, pues otorga la denominada regalía pascual. Sin embargo, es importante que nuestros seguidores entiendan que nuestro Código de Trabajo para los empleados privados, los trabajadores, pues le da un tope hasta el 20 de diciembre a los empleadores para pagar el salario de Navidad. Mucha gente se comienza a confundir, pero ¿por qué el gobierno lo paga tan temprano? Es un tema de una costumbre y que definitivamente no son situaciones similares lo que ocurre y acontece con la disposición legal de la Ley 1692 para los trabajadores que prestan servicio en el sector privado. Y en estos momentos surgen muchas interrogantes, y es muy importante que puntualicemos. Básicamente, las personas entienden que como era el doble sueldo, como se le llamaba anteriormente a la Ley 1692, que con el nuevo Código de Trabajo, que ya data desde hace unos años con nosotros, se cambia el término a regalía pascual en vez de doble sueldo, porque el Código de Trabajo del 92 trae consigo la distinción de que se paga la 12ª parte de lo que el trabajador devenga durante el año. En ese sentido, no estamos hablando de que usted, si usted comenzó a trabajar a mediados de año o 3 meses después de iniciado el año, usted va a recibir el doble sueldo, porque la gente se hace el contexto de que me van a pagar el doble sueldo. No, usted va a recibir la 12ª parte de lo devengado durante el año. Obviamente, si su contrato de trabajo tiene más de 1 año de vigencia, es decir, que ya usted tiene más de 1 año de vigencia, pues su salario va a ser el doble. Y la fecha tope para pagar el mismo, Sonia, es el 20 de diciembre. Otra de las preguntas que inquieta mucho a los trabajadores y que viene una confusión es la parte de los que tienen salario integrado por comisiones y salarios fijos, como le denominan el salario base y las comisiones. Muchas veces los trabajadores se inquietan, y es porque parece ser que dentro del contexto del contador de la empresa, le parece que no deben pagar el salario completo, incluyendo las comisiones. Y realmente las comisiones es una modalidad salarial. Lo correcto es que esa suma que es variable, que está integrado en esas 2 partidas, se ha tomado en cuenta para el cálculo de lo que es el salario de Navidad. No así sucede, por ejemplo, con los emolumentos que el trabajador recibe para su trabajo. Es decir, que si usted le dan un dinero para usted
cubrir los costos de dietas, de gasolina, pues obviamente eso no es salario y consecuentemente esas partidas no tendrán que ser pagadas en el pago de la regalía pascual, no tendrán que ser tomadas en cuenta. Hemos recibido muchas consultas y quisimos compartir estos minutos con nuestros seguidores, nuestros televidentes, tantos trabajadores como empleadores, para que quede delimitado y claro qué es salario y qué no es salario. Eso es bastante fácil. Lo que usted recibe por el trabajo que usted realiza, eso es salario. Computable a los fines del cálculo del salario de Navidad, que es el tema que nos ocupa. Lo que usted recibe para su trabajo, pues obviamente es un dinero que la empresa eroga para facilitar las labores, pero no es un ingreso del cual usted pueda disponer. Es decir, no se lo están pagando por la labor que usted como trabajador realiza. Entonces, en ese sentido, al delimitar fácilmente, usted dice qué es por el trabajo y qué es para el trabajo. Lo que es por, lo vamos a incluir y obviamente será tomado en cuenta para fines del salario de Navidad. También nuestro Código de Trabajo tiene un tope a nivel de lo que son los salarios mínimos. Obviamente, si usted en su empresa, usted tiene un salario superior a los 5 salarios mínimos que pone el tope del Código de Trabajo y la empresa le está pagando el salario de Navidad tomando en cuenta el doble del salario, pues simplemente usted lo acepta. Y si ha sido un uso y costumbre, pues obviamente la empresa tiene que hacerlo. Pero lo que la ley obliga es hasta el tope de 5 salarios mínimos. Que mucha gente dice, bueno, pero es que yo gano y no me dieron el doble. Es que no se lo pueden dar porque es la ley que así lo dispone. Pero sí es un uso y costumbre que casi todas las empresas no toman en cuenta esa disposición y qué bueno, porque todo lo que sea en beneficio para el trabajador y que supere lo que la ley establece es totalmente válido. Lo que el empleador no puede hacer es darle por debajo de lo que a usted legalmente le corresponde. Sí, muy buenas puntualizaciones las que hace Rosy. A nosotros también nos han llegado ciertas inquietudes y es con relación al tema de cuándo es que se genera ese derecho. Y siempre le decimos que no debe de confundirse el tema de los 3 meses en el cual se fija un trabajador en la empresa con relación a lo que es el salario de Navidad, el doble sueldo. ¿Por qué? Porque este es un derecho adquirido del trabajador ya y no tiene nada que ver. Eso se comienza a generar a partir del día 0, que él inicia sus labores dentro de la compañía y no debe de confundirse con el tema de que la generación de prestaciones laborales que se es a partir de los 3 meses cuando el empleado está fijo. Entonces esa fue otra también de las inquietudes que nos llegó a nosotros con relación real efectivamente desde qué momento se comienza a computar el doble sueldo, el salario de Navidad, y es a partir del día 1 de que se inicia las labores hasta que la persona la culminó. Si por cualquier motivo el contrato de trabajo terminó antes de la llegada del pago de este salario 13, pues efectivamente las compañías tienen hasta el día 22 de diciembre, 20 de diciembre para realizar ese pago, que es un derecho adquirido, y si se pagó antes, pues también ya está liberada la compañía de realizar el mismo. Entonces son aspectos muy importantes. Y señores, para no dejar de comentarlo, Rosy, quisiéramos hablar un poquitico, así en lo que nos resta de tiempo, del tema que es noticia ya en todo lo que es el ambiente judicial y en el ambiente general de la República Dominicana, que es precisamente la variación de la medida de coerción a todos los implicados en el caso de Pulpo y el caso Coral. Entonces ya, señores, el tiempo pasa, el tiempo transcurre, quizás no lo notamos de manera inmediata, pero ya hace 18 meses que se inició este proceso. Y como establece el Código Procesal Penal Dominicano, el tiempo máximo de permanencia de una medida de coerción es 18 meses, hasta que es el plazo en que se supone se debe realizar o culminar con la investigación. Llegando a este plazo, pues ya la Corte de Apelación procedió a la liberación de estas personas. Que estemos de acuerdo o no en la misma, pues resulta que es un tema de derecho y nada, esperar que las investigaciones continúen y que lleguemos a un final de este proceso, tanto para esas personas que están involucradas como para el bien de lo que es la sociedad en general.
Sí, lo más importante es que entendamos que no es que el caso ya terminó, que muchas veces en la ignorancia de las personas ha sido cambiada una medida de coerción menos gravosa, por así denominarla, la más quizás la más inflexible, que era el apremio corporal en el caso de prisión como lo que tenían. Obviamente la gente se siente muy feliz porque entiende que se está haciendo justicia, pero de igual modo estos son cambios que lo que va a darle tiempo al proceso de investigación, y el juez ya tendrá que tomar sus medidas. Señores, gracias por mantener la sintonía. Nosotros debemos ir a cumplir con nuestros anunciantes y luego de la pausa retornamos. En la tarde de hoy nosotros hemos querido traer a ustedes un pequeño recuento de 3 programas que hemos celebrado nosotros en relación con la resolución que emitiera el Ministerio de Trabajo, en el cual se establecen una serie de nuevos derechos y prerrogativas a las empleadas domésticas. Esta resolución, tal y como fue dictada, su vigencia es ahora la semana próxima, el día 15 de diciembre que se inicia, y nosotros hemos querido venir acá a hacer un pequeño recordatorio con relación a todo lo que hemos hablado durante estos 3 programas, porque nosotros estamos muy interesados precisamente en esta situación que vamos a vivir todos nosotros en el país, y que es algunos lo consideran un adelanto, otros lo consideran un tema que puede traer ciertos conflictos a lo que es el hogar dominicano. Y queremos recordar en esta primera parte la intervención que tuvo aquí en nuestros estudios el licenciado Javier Suárez en el programa del 9 de septiembre de este año, quien es uno de los principales asesores del ministro de Trabajo, y cuando le preguntábamos con relación precisamente al tema de las resoluciones y estas jornadas de trabajo nuevas que han sido incorporadas en la resolución para las trabajadoras domésticas, él nos refirió lo siguiente. Vamos a retroceder un poco más hacia atrás, a 6 meses. Recuerda que el primer borrador de resolución era muy diferente a este borrador, a esta resolución final. ¿Y por qué fue esto? Bueno, por la consulta pública que se hizo, se recibieron muchísimos correos electrónicos, se analizaron la consulta pública, se determinaron por tema incluso que decían, hay una matriz de esa consulta pública. También se hicieron muchísimas reuniones con el MEPIP y con el PNUD, con CEPAL. O sea, fue un trabajo intenso durante muchísimos meses que evidentemente trajo el 1 de septiembre la publicación de esta resolución. ¿Y por qué se equipararon, vamos a decir lo que es la palabra correcta, a los demás trabajadores de la sociedad dominicana? Porque así lo manda el convenio. El convenio en su artículo 10 establece claramente que hay que equiparar en cuanto a horas de jornada, en cuanto a horas extra, en cuanto a salario de Navidad, vacaciones y un sinnúmero de derechos más que establece este artículo 10. Y eso fue lo que se hizo con la resolución, establecer una jornada de 8 horas. En la consulta hubo de todo en cuanto a la jornada, se hablaba que dejaran la jornada igual, que la pusieran. Una de las soluciones fue ponerla como intermitente, que tendrían una jornada hasta de 10 horas, pero al final, y viendo lo que es, vamos a decir, fue la primera lucha de los trabajadores en el mundo y el primer convenio, lo de la jornada, evidentemente las trabajadoras y trabajadores domésticos se merecían una jornada de 8 horas, y eso fue lo que al final se plasmó en la resolución. Así mismo, como bien señala el licenciado Javier Suárez, de igual modo, al nosotros cuestionarle sobre el aspecto de la jornada, el salario a tomar en cuenta y también con relación a la jornada intermitente, él nos compartió el criterio con relación a ello. O sea, lo que hizo el Comité Nacional del Salario fue establecer el mínimo en numerario, pero el salario en especie sigue estando ahí porque seguimos dándole, incluso seguimos dándole cosas que en el 92 no se daba, porque fíjate que en código dice alimentos de calidad corriente. Ya eso no sé, la trabajadora doméstica y el trabajador doméstico consumen lo mismo que se consume en el hogar, salvo raras excepciones de señoras que piden cosas en específico que no se consumen en el hogar. Pero sigue existiendo esa participación de ese 50% de lo que es el numerario. Y evidentemente a mí me gusta decir que esto es un salario extraordinario, que no debe de contarse para nada, porque es para realizar las labores.
no es por las labores que tú realizas, sino que evidentemente el trabajador o la trabajadora doméstica debe beber agua, comer, etcétera, etcétera. El reglamento de aplicación del Código de Trabajo establece esos números, evidentemente, y habla de que el salario diario es la obtención del salario mensual dividido entre 23.83. En este caso, haciendo ese cálculo partiendo de los 10 mil pesos, estamos hablando de 419 pesos. Redondeado estaríamos hablando de 420 pesos. Entonces, cualquiera persona que tenga un trabajador o una trabajadora doméstica 2 veces a la semana, pues evidentemente debe respetar ese monto mínimo. Y generalmente, en la mayoría de los casos, es por encima de ahí. Hay gente que van 2 veces a la semana y le pagan, creo que 6 mil, 7 mil pesos, o sea que mucho por encima de ese mínimo estipulado. O sea que ahí no habría problema. Lo que sí, las personas deben de respetar ese mínimo por jornada. Y desde el Ministerio de Trabajo hay muchísimas... ahí se está preparando, además de la guía que ya se sacó, se está preparando un documento donde hay preguntas frecuentes con sus respuestas, porque es necesario hacer una campaña de concientización en estos últimos 3 meses que faltan para que entren en vigencia todas estas resoluciones. Sí, y asimismo, una vez que él concluyera realmente con este tema de las jornadas, ¿cómo es que se iba a establecer, cómo era que bajo qué soporte jurídico iba a hacer esto? Y con relación a esta modalidad y también al registro de esos contratos, el licenciado Javier nos dijo lo siguiente. Está haciendo un borrador de contrato que se va a subir a la página web del Ministerio de Trabajo para que se tenga como una guía. Ahora, ¿qué dice la resolución en este sentido? La resolución dice preferiblemente deberá hacerse por escrito. ¿Por qué? Porque lo ideal es que esté puesto en papel, sobre papel, qué tiene que hacer cada quien, cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Pero no es obligatorio, eso puede hacer verbal. Lo que sí va a ser obligatorio es usted registrar ese trabajador doméstico en el Ministerio de Trabajo a través de una plataforma que también se está creando para que simple, desde un teléfono, desde un app que vamos a tener, simple, o sea, empleadora fulana de tal, trabajadora fulana de tal, salario tal, presta servicio en tal sitio, y se va llenando al paso, te le da a enviar y eso le van a dar un acuse de recibo donde usted ya registró su trabajador o trabajadora doméstica. Como equiparándolo a una planilla de personal fijo, pero para los domésticos. Exactamente, o con una visión de una persona física que no es un empleador común y corriente, como una empresa, por decirlo de alguna manera. Y así también se va a hacer para la plataforma de la Seguridad Social. O sea, esto va a ser súper amigable. Usted lo va a poder hacer desde un teléfono celular o asistiendo tanto al Ministerio de Trabajo como a todas las representaciones locales. También se le va a dar asistencia. Y, como decían en broma unos amigos los otros días, usted se lo da al niño de la casa, que el niño de la casa rápidamente lo va a poder hacer. Así de fácil va a ser subir estas informaciones a ambas plataformas. Dentro de las obligatoriedades que trae la resolución y que de una manera ha sido muy bien vista, es la inscripción o registro de los trabajadores domésticos en el sistema de la Seguridad Social. Sobre esta obligación, el licenciado Javier Suárez nos comentó lo siguiente. En nuestro país, como casi en todo el mundo, existe el multiempleo y las domésticas no escapan de esa situación. Laboran para varias casas y vemos que en la resolución uno de las, que podríamos llamarla así, uno de los logros o de los que han alcanzado es la inscripción de la doméstica en la Seguridad Social. Pero ¿qué pasa? Pues nos queda claro, por lo menos me queda claro, cuando tú tienes un solo empleador, pero cuando una doméstica o un doméstico tiene 2 o 3 empleadores, ¿a quién le corresponde hacer esa inscripción a la Seguridad Social? ¿A los 2 o a los 3? A todos le va a corresponder. O sea, el pago es para todos. No va a importar el monto de salario, sino que va a ser un pago fijo. El empleador va a tener que pagar 571 pesos, la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico 28, y el Estado aportará 260 y pico de pesos para completar ese aporte único. Es un programa piloto, podrá irse mejorando en el camino, pero evidentemente, como tú decías, es un logro muy grande, que le va a servir, y que hay que subrayar y puntualizar eso, que le va a servir mucho más al empleador, le va a servir también a la trabajadora doméstica, pero mucho más al empleador. Porque ¿qué pasaba? En ciertos hogares lo que se hace ahora es ponle en la empresa para que tenga seguridad social. Evidentemente eso te crea un riesgo, porque
En cuanto a términos de prestaciones laborales, en la empresa le corresponde todo. En la casa no, que esa fue otra de las cuestiones que también se dejaron claros en la resolución, Eso, que no le toca preaviso de cesantía, y eso salió de las consultas públicas. Pero evidentemente al empleador es que le va a... ¿Qué pasa ahora cuando una trabajadora tiene un accidente? Tiene que vivir de la beneficencia prácticamente del empleador, si quiere hacerlo. Pero ¿qué va a pasar ahora? Si tiene un accidente, el seguro de riesgo laboral le va a cubrir todo, incluso hasta un accidente en trayecto. Y tienen cuestiones muchísimo mejor que nosotros, porque tienen hasta 5,000 pesos de medicina, 5 pagos. Y pueden asistir a cualquier emergencia del país, que todas están cubiertas. O sea, es un paso de avance, de dignificar este sector, que yo creo que era de la mano de los trabajadores dominicanos, uno creo que era el único que faltaba. Sí, pero hay algo que no me queda claro. Esos 571 pesos que tienen que pagar los tres, el empleador. O sea, ¿se va a dividir de manera prorrateada entre los tres? No. ¿O cada quien tiene que aportar 571 Cada pesos? quien tiene que aportar 571 pesos al sistema. El hecho de ser empleador te obliga a aportar la suma de 571 pesos al sistema, no importa que la jornada de tu trabajadora sea intermitente, o sea, no importa que no tenga completando las 8 horas, sino que una trabajadora que te preste servicio 2 veces a la semana tendrá la obligación de estar registrado por ti en la Seguridad Social. O sea, que si tú tienes un empleador, 571, 3 empleadores, cada uno 571. Sí, correcto. Es un aporte del sistema, recordemos que es el contributivo subsidiado, o sea que... Sí, ciertamente, es una de las formas de que se puede registrar el contrato de trabajo, pero ante la inquietud que en ese momento le presentáramos al doctor Javier Suárez, y si no se cumplen, y si las personas real y efectivamente no se llevan a cabo la implementación de la resolución, cuáles son las consecuencias y cómo se van a aplicar esas consecuencias. Y en ese sentido el doctor Javier nos dijo lo siguiente. En ese caso vamos a tener que esperar las decisiones de los tribunales y la casuística de cada uno, porque evidentemente no le corresponderían en principio las condenaciones del artículo 95 ordinal tercero, sino daños y perjuicios por la no inscripción en la Seguridad Social, porque evidentemente, como tú dices, eso es una relación diferente, no es en una empresa. Exacto. Por eso no tienen participación en los beneficios, pero y también el trabajo doméstico es especial. Recordemos que el trabajo doméstico viene diciendo que se rige por las cuestiones de este título, o sea que también por la resolución se va a regir, y la resolución no habla de ese tipo de cuestiones. Fíjate que al sacar preaviso y cesantía tú puedes terminar una relación sin ningún problema, porque estamos hablando de una casa de familia. O sea, sí, es una cosa que es inviolable. Si yo no quiero tener una persona en mi casa, no puedo decirle en tanto tiempo vamos a terminar este contrato. ¿Tú entiendes? Es un complejo, bastante complejo la dinámica que hay en el servicio doméstico. Muchos trabajadores domésticos son parte integral de la familia. Porque, por poner un ejemplo, a mí me dieron mucho cocotazo, gente de confianza. Trabajadoras domésticas que duraron años en mi casa. Entonces, hay otras que no, que la relación no es así. Entonces, esto vamos a decir que esto es un quebrantamiento del status quo que teníamos hasta ahora. Y en 3 meses vamos a ver un cambio en la dinámica. Incluso ya venía dándose, porque generalmente ahora se contratan por 2 o 3 días a la semana. No siempre son todas condormidas. Se ha ido, vamos a decir, migrando a esa forma. Fíjate, como tú dices de entrada en tu pregunta, que evidentemente es una de las grandes preocupaciones de la sociedad dominicana. Estamos hablando, vuelvo y repito, de una casa de familia, un hogar inviolable y sagrado según la Constitución de la República Dominicana. La inspección va a existir, pero va a existir de otra manera, no como las empresas, que el inspector, por el convenio 81 y por un sinnúmero de cosas que establece el Código de Trabajo, evidentemente puede entrar sin solicitar ningún tipo de permiso. Esto no, esto va a ser muy diferente. Por eso te digo que se están elaborando cursos, se están elaborando protocolos y un sinnúmero de cosas para estar preparado a principios de diciembre o antes incluso, porque evidentemente la forma de fiscalizar va a ser un poco complicada. Pero se puede hacer con una simple llamada telefónica. Mire, por aquí está fulana, por aquí está fulano, vamos a llegar a un entendimiento, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero evidentemente sí va a haber la fiscalización.
Definitivamente esta es una resolución muy interesante y que debemos estar todos preparados porque a partir del 15 de diciembre, o sea, ya la próxima semana, la misma entra en vigencia. En el sentido del aspecto de cuáles trabajadores entran, cuáles van a ser beneficiados o protegidos por este plan o esta regularización referente a la parte de la resolución, el licenciado Javier Suárez manifestó quiénes entran y quiénes no. Así que escuchen lo que nos compartió. Salud o por enfermedad común. Por eso decía que es un gran paso de avance esta cuestión de tener a trabajadores y trabajadoras domésticas en la seguridad social y específicamente de la trabajadora doméstica. Como tú decías, va a tener ese subsidio. O sea que vuelve a ser, por ejemplo, también en beneficio, vamos a decir, del empleador y sobre todo en beneficio de la criatura que van a hacer. Porque evidentemente una madre, yo sé que tú lo eres, no sé, sí, Sonia también. Bueno, ustedes dos que son madres, saben lo que es tener un hijo y separarse de él a escasas semanas de su nacimiento. Es algo totalmente inaceptable como sociedad. Por eso también fuimos signatarios del convenio 183 que aumentó a 14 semanas de 12 que teníamos anteriormente. Entonces sí, evidentemente con este ingreso a la seguridad social, una vez que tenga la cotización y los aportes necesarios, que ya eso dictaminará el Consejo cómo se hará, pues sí van a tener ese subsidio por maternidad, esa licencia que le va a cubrir el salario de los últimos 12 meses. Y también, en ese sentido, van a tener el subsidio por lactancia. O sea, fíjate hasta dónde llega esto, fíjate dónde se han reconocido ciertos derechos que no tenían estas trabajadoras domésticas y que las demás trabajadores sí tenían. Entonces, evidentemente es un gran paso de avance y va a ser, vamos a decir, va a ser beneficioso no solo para la trabajadora, sino para el empleador, que en esos momentos también decía, mira, toma para tu parto, toma esto, y a lo mejor a veces hasta le pagaba el salario completo por desconocimientos. Entonces, esas campañas van a clarificar todo eso y decir que sí, que evidentemente tienen ese subsidio, o sea que va a ayudar bastante. Los trabajadores no entran, incluso no entran desde el código y no entran tampoco en la resolución porque en el primer artículo se define quiénes son los trabajadores domésticos. Hay un párrafo bien claro que dice que no son empleados domésticos los trabajadores que prestan servicio a un condominio. Entonces evidentemente estos trabajadores no, estos trabajadores van a entrar vamos a decir, en el edificio que está constituido y tiene que registrarse en seguridad social y un sinnúmero de cosas y tener todas sus cuestiones al día. O sea que no van a entrar en este... Con relación. Muy interesante, Rosy, realmente la participación del licenciado Javier Suárez en este programa. Pero señores, tenemos que hacer una pausa, pero le pedimos que no se nos muevan de ahí, porque después de la misma vamos a continuar recordando esas importantes entrevistas que nosotros sostuvimos y que en este momento, para el día 15 de diciembre, que comience la implementación, son de especial interés para ustedes. No se muevan de ahí. Señores, gracias por continuar con la sintonía aquí con su espacio jurídico. Y aquí recordando esa maravillosa entrevista que tuvimos con el licenciado Javier Suárez, también queremos recordar un aspecto muy importante y fue con relación precisamente a una serie de incentivos que tienen las empleadas domésticas al día de hoy. ¿Qué pasará con estos incentivos, con esta aplicación del salario que ha establecido esta resolución? En ese sentido, vamos a ver qué nos comenta el licenciado Javier Suárez al respecto. Ahí te diría lo siguiente. Si tiene un salario por debajo de 20,000 pesos, no va a perder ninguna de esas asistencias sociales. Eso tiene que quedar claro. Incluso van a pasar del régimen, como tú decías, subsidiado al contributivo subsidiado, que es muchísimo mejor. O sea, lo que van a tener ahora, pueden, como decía anteriormente, pueden ir a cualquier emergencia, que van a ser atendidas 5 pagos sin necesidad de nada. O sea, van a tener el pago completo de sus emergencias, que ya de eso de entrada es un beneficio muy grande. Entonces, evidentemente, si tienen salario por debajo de 20,000 pesos, no van a perder esos subsidios, porque así se ha estipulado. De igual modo, amigos televidentes, como ustedes bien y sabemos que nos siguen cada viernes,
Tuvimos varios invitados, en adición al licenciado Javier Suárez, también nos acompañó la doctora Aracelis Paulino. Y en el tenor del análisis de la resolución de protección al trabajador doméstico, específicamente con relación a la trabajadora doméstica, con ellas analizábamos el aspecto referente al aspecto humano de la relación entre la mujer empleadora y la doméstica. Y ella nos compartió lo siguiente. Se puede decir que si no se hubiese iniciado todo un debate en torno a la resolución vista desde un punto negativo, pues simplemente iba a fluir como cualquier otra resolución que se emite dentro de los organismos correspondientes. El llamar tanto la atención sobre este tema es lo que ha generado la inquietud de si se van a perder empleos, de si las mujeres van a tener conflicto con sus trabajadoras. En esencia no debe haber conflicto. ¿Por qué? Porque todas las que trabajamos, las que somos amas de casa, dueñas de hogar, tenemos hijos e hijas, sabemos que la relación que se da con las trabajadoras domésticas es una relación, como dicen por ahí, amor-odio. Uno se quiere... Como digo yo, la dueña de mi casa. Claro, uno la quiere como familia, sí. Pero cuando uno encuentra un poco de polvo en la mesa, uno ya se enoja y se recuerda que es la empleadora. Entonces, no tiene por qué haber ningún cambio, simple y sencillamente va a haber una situación de justicia social y de justicia y de conveniencia. En nuestro Código de Trabajo hay uno de los artículos relativos al trabajo doméstico, porque tiene un título muy particular, está en el título 4 a partir del artículo 258, que establece que si, por ejemplo, la trabajadora o el trabajador doméstico, porque puede ser un hombre, se enfermara, pues eso corre a cargo de la familia. El hecho de que se sincerice una relación de trabajo, que se formalice, que se lleve a protección de la seguridad social, no le conviene. Claro que sí. Porque entonces algo que es conveniente va a generar conflicto. Porque solo se vio desde el punto de vista del salario. Señoras, nosotras sabemos que el salario, aunque fuera soterrado, oculto, compensado, una parte en efectivo y otra con la ayuda que si tenga para que pague el carro, que si vaya a no sé a qué cosa, sobrepasaba sinceramente más de los 10,000 pesos. O sea que entonces no tiene por qué, en principio, generarse una situación de crisis, de conflicto entre las empleadoras, porque generalmente somos las mujeres que empleamos. ¿Y por qué? Ahí vamos entonces al tema sociológico. Las mujeres seguimos teniendo, por un tema de la desigualdad de género, el tema de género siempre lo trato con dos pinzas, porque lo han querido llevar por todos los canales, menos por la vía que es una categoría de análisis de las relaciones de poder. Y las relaciones de poder se dan en todos los entornos que hay seres humanos. Entonces, en el caso del análisis de esa relación que se da, porque mujer y trabajo doméstico, empleadora mujer y trabajo doméstico, bueno, porque para nosotras insertarnos en el mundo del trabajo, tiene que haber alguien que asuma un rol que nos han dejado de forma exclusiva a las mujeres, que es la economía del cuidado. ¿Quién se queda con mamá que vive en casa, que es envejeciente? ¿Quién atiende los niños pequeños si no hay un lugar a donde llevarlo o no hay suficientes estancias infantiles, etcétera? O sea, al final se nos promueve el elemento culpa, la responsabilidad del cuidado de la casa, ¿y a quién le dejamos eso a cargo? A otra mujer. Y por tanto, esa relación es obligada. Ciertamente, Rosy, a mí en lo personal me encantó la participación de la doctora Aracelis Paulino, porque es una mujer bastante empoderada, una gran defensora del género. Y una vez que ella culminara con esa pregunta que fue tan dinámica y realmente que nos aportó tanto a las mujeres, le quisimos hacer dentro de ese programa que era un poco hablando en términos humanos, le quisimos hacer una pregunta relacionada precisamente con que estas domésticas muchas veces tienen que buscar otra persona, otra doméstica, otra persona que la ayude en su hogar, para ella poder ayudarnos a nosotros en nuestros hogares. Y cuando le preguntamos sobre esa situación tan real que estamos viviendo, la doctora Aracelis refirió lo siguiente. Ciertamente, porque se da una situación de relevo, de lo que se llama la movilidad
¿verdad?, circular, esa mujer le deja a los hijos a alguien, pero generalmente ese alguien es una persona no remunerada. Es la vecina que echa el ojo. Yo recuerdo que para una de las universidades a la que le sirvo como docente, hice una investigación y salió toda una clase de modalidad de las distintas formas en que se denomina ese cuidado relevo. Muchas veces tienen la vecina que echa el ojo y se le da, qué sé yo, las gracias, o se tiene una vecina que echa varios ojos y todo el mundo le da 100 pesos y ahí reúne algo y le sirve para su familia, o la prima que se trae del campo, o la hermana que no se ha casado o se divorció y vive conmigo. La situación es que nos fijamos que otra mujer asume ese rol del cuidado, que es algo que compromete al Estado a cambiar esas estructuras de igualdad, de desigualdad. Pero además, en el tema del salario o del pago que pudiera estar obligada esa doméstica a pagarle a la que la va a relevar, pues se van dando entonces situaciones distintas en función de la cantidad de horas. Alguien me decía, ¿y cómo se va a manejar el tema de ese part-time? Que bueno, hay una novedad por ahí que trae el doctor Ari Iván Lorenzo, una propuesta que maneja una clasificación que me pareció interesante su propuesta. No la he profundizado mucho, pero en esa parte me pareció muy interesante que se haga una clasificación, pero que mientras tanto, ante esta contingencia de la resolución 11-2022, pues simplemente hay que hacer el cálculo en horas, o sea, la proporción del cálculo en horas. Me explico. Si una mujer debería ganar 10,000 pesos por una jornada de 8 horas, pues se va a calcular cuánto debe ganar por horas, y la que solamente va a cuidarme por unas 2 horas, 3 horas, pues va a ganar en función al salario mínimo por las horas exactamente trabajadas. O sea, es lo efectivamente trabajado. Eso se va a poder manejar. Pero realmente todas sabemos que las mujeres y hombres que ejercen la función doméstica no viven en el ala izquierda del castillo de Buckingham. Son personas despauperadas, la mayoría, que no tienen incluso una gran formación académica o técnica que le permite insertarse en otro medio de producción, y se ven en la necesidad de hacer ese trabajo que hasta ahora, según un estudio que tiene por ahí el MEPIT, es la peor remunerada de todas las labores. Entonces, sabemos que ellas no están previstas a contratar a alguien a quien tengan que cumplirle a pie juntilla con la resolución. Entonces vamos a manejarlo técnicamente como que se pagará por lo efectivamente trabajado. Bueno, la verdad que nosotras somos mujeres muy bendecidas, y este es un programa que por lo regular, para bajar un poco la modestia, cuenta con invitados muy interesantes y con personas muy inteligentes. De igual modo, con relación al análisis de la resolución de la trabajadora y el trabajador doméstico, nos acompañó el licenciado Paulino Duarte. Él ya se adentró en el análisis de la resolución referente a la crítica, porque habíamos venido viendo con el licenciado Javier Suárez y también con la doctora Aracelis Paulino las luces de la resolución. Sin embargo, no nos podemos quedar con las luces, porque como bien sabemos, de alguna manera esta resolución ha recibido críticas, Sonia. Entonces, el licenciado Paulino Duarte nos compartió lo siguiente referente a la imposibilidad que tiene el Ministerio de Trabajo, la falta de calidad, competencia, para poder emitir una resolución que desde el criterio del licenciado Paulino Duarte está haciendo una modificación al Código de Trabajo. Veamos. Todo el mundo sabe que ese derecho de kinder para los abogados, que hay un ordenamiento jurídico en el orden. Primero, la Constitución y los reglamentos, las leyes orgánicas, leyes especiales, ley general, los decretos, y por último, allá abajo, en el primer escalón para subir, están las resoluciones de los ministros. Una resolución no tiene la fuerza para modificar el más sencillo, que sería su jefe inmediato, que es el decreto. Pero un decreto no puede modificar una ley. Una ley general no puede modificar una ley orgánica. Y una ley orgánica no puede modificar la Constitución ni un convenio. Bien, decir que el convenio 189, el ministerio no lo necesitaba, no necesitaba convocar
provocar una creación de una ley a través del Congreso, del Senado, es un error, porque es un error que va a dar su mal ejemplo y se va a truncar la buena voluntad que quizás el Estado tiene en la figura del ministro de Trabajo, de que las mujeres en acatamiento al convenio 189 tengan una protección social, un ambiente de trabajo, una tranquilidad familiar con la seguridad social. Lo que pasa fue que como que lo hicieron tan rápido que no pensaron en las consecuencias. Entonces, mi opinión, no soy un constitucionalista a cabal a fondo, pero tengo el sentido común. Leo la ley. El artículo 420 y 421 dice que el Estado controla las relaciones empresariales y mano de obra del trabajador a través del Ministerio de Trabajo hasta tanto hay un contrato. ¿Ok? Esa resolución es entre ellos dos. Y que dentro de esa relación, dice el 421, que es el que están invocando, tiene la capacidad potestativa de dictar resoluciones de la legislación. Legislación. Te está diciendo o el reglamento o una resolución de una ley que ya existe. Tenemos el Código de Trabajo. El Código de Trabajo del 258, creo que hasta el 265, hablaba y sacaba parte de todo lo que era la relación del servicio doméstico. No le reconocía seguridad social, no le reconocía un horario. Entonces, la resolución que el ministerio da, el folleto que el ministerio explica, que está explicando, impactan directamente al código, modifican el código. Porque en la introducción ustedes decían, ciertamente, que todo lo que se está hablando de lo que el convenio decía, ya prácticamente estaba en el código. El código hablaba del salario doble, el 50% de la comida, de la residencia, el 50% del salario monetario, y hablaba también de las vacaciones y del salario de Navidad. Hasta ahí llegaba el código, no hablaba de seguridad social, no hablaba de 44 horas semanales. Desde que la resolución tocó el Código de Trabajo, modificándolo, agrandándolo, desde que se mete en la ley 87-01, se fue la competencia del ministro de Trabajo para resolutar, y no debería alegar que como el artículo 26 de la Constitución y el 74.3 hablan de que República Dominicana es signataria de aplicación inmediata a los convenios, el convenio 189, Amarilis y Rosy, habla de que cada país que lo ratificó debe adaptarlo a su legislación. Cuidado con eso, adaptarlo. ¿Lo adaptó el ministro de Trabajo? No. Lo violó. Lo violó. Entonces, parece que estaban muy cansados los muchachos, los asesores, y confundieron la idea de que como el 421 dice que puede resolutar y dictar políticas, pero se brincaron el pedacito de la legislación. ¿Cuál es la legislación? Tú tienes el código y trae el convenio a moldear el código para que se adapte, pero tú no puedes por una resolución. Paulina. Señores, la verdad que fueron 3 invitados que no hubo desperdicio en ninguno de los programas. Nosotros le pudimos llevar la información más exacta y la que pueda ser de mayor utilidad para cada uno de ustedes. Y nosotros aprendimos muchísimo también. Fueron 3 programas que nosotros entendemos que ya viendo la proximidad de esta puesta en marcha de la resolución, pues debíamos de haber compartido con ustedes. Sí, es una obligación de verdad, porque hace ya un tiempo que tuvimos estos invitados y el tiempo vuela, Sonia, porque no nos estábamos esperando ya que diciembre, y diciembre 15 lo teníamos encima. Y es por ello que quisimos asumir el compromiso de compartir los criterios de estas 3 estrellas que nos acompañaron dentro del ámbito laboral, quienes analizaron desde sus diferentes opiniones, sus diferentes aspectos, sus diferentes posiciones, obviamente, referente a la parte del análisis de esta resolución. Lo importante y lo que nosotros queremos que queden ustedes es que la ley es dura, pero es la ley. Y definitivamente, mientras no haya una decisión quitando, descartando, declarando inconstitucional o no esta resolución, tenemos el compromiso de cumplirla, porque ya vimos cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Y definitivamente esta resolución, si bien es cierto, hay criterios que compartimos de que el Ministerio de Trabajo está en cierto modo modificando
aplicando las disposiciones del trabajo doméstico establecido por nuestra ley 1692 y que en el orden jerárquico de la norma o de lo que sería que si una resolución está por encima de una ley, pues sabemos que no, pero mientras tanto tenemos que comenzar a cumplirla hasta que intervenga una decisión. Entonces nosotros estamos aquí para aportarle luz a ustedes desde el aspecto del cumplimiento de la ley. Señores, y para concluir vamos a hacer uso de lo que dijo la doctora Aracelis Paulino. Lo que hay que hacer es tratar de llevar una adecuada relación, tanto las empleadoras como los empleados, en este caso la doméstica, para poder tener una cultura de paz entre nosotros y en la medida de lo posible, pues que también sean labores justas y equilibradas. Y realmente, Rosy, por esta semana hemos concluido, señores, y realmente esperamos de verdad que este programa que hemos refrescado tantos conceptos pues les sea de utilidad. Sí, ya estamos doblando la curvita de finalizar el año 2022 y que lo que estamos llamados es a llevarnos bien para que terminemos este año de la mejor manera e iniciemos un 2023 de igual forma o mucho mejor que como lo terminemos. Así que todos estamos comprometidos a simplemente llevarnos bien y a vivir con esa cultura de paz a la que hacía referencia Sonia. Buenas tardes, amigos televidentes, y gracias por mantener siempre el interés en este programa.